Vamos a ir terminando con los últimos temas. En el caso de la hipófisis y el hipotálamo, a ver, ¿qué hormonas se producen en la adenohipófisis? En la adenohipófisis. Acuérdense ustedes que la hipófisis tiene dos partes. Adenohipófisis o hipófisis anterior y neurohipófisis o hipófisis posterior. En el caso de la adenohipófisis, hace referencia a la hipófisis anterior. Acuérdense ustedes que la hipófisis anterior produce verdaderamente hormonas como tal, tiene tejido glandular que produce hormonas, y en este caso vamos a tener que va a producir las siguientes hormonas: la TSH, que estimula la tiroides; la ACTH, que estimula a la corteza adrenal; la FSH y la LH, que estimulan a las a los testículos y a los ovarios a producir estrógenos, testosterona; la GH, que es la hormona de crecimiento; y la prolactina, que es la hormona que se encarga de la secreción de la leche durante la gestación y la lactancia. Acuérdense que a diferencia de la adenohipófisis, la neurohipófisis no produce hormonas, sino que almacena hormonas, y las hormonas que almacena la neurohipófisis básicamente van a ser la oxitocina y la vasopresina o hormona antidiurética. Estas hormonas, ¿dónde se producen? Se producen en el hipotálamo. No se producen en la hipófisis. Del hipotálamo se producen y se almacenan en la neurohipófisis. ¿Qué clínica presentará una paciente con hiperprolactinemia? O sea, un exceso de prolactina. Cuando hay un exceso de prolactina, ¿cuál es la clínica que se suele presentar en estos pacientes? En una paciente mujer. Acuérdense que la hiperprolactinemia va a dar característicamente dos signos. Va a dar la presencia de amenorrea, ausencia de regla, asociada a galactorrea. El binomio galactorrea-amenorrea va a ser característico de la hiperprolactinemia. Eso no se pueden olvidar. ¿Cuál es la causa más frecuente de hiperprolactinemia? O sea, ¿por qué motivo es que se encuentra hiperprolactinemia? ¿Cuál es la causa más frecuente de hiperprolactinemia? La causa más frecuente de hiperprolactinemia, si nosotros estamos hablando de una causa fisiológica, o sea, una situación normal, va a ser básicamente el embarazo. Esa es la causa fisiológica. Pero si nosotros estamos hablando de una causa no fisiológica, chicos, la causa más frecuente de hiperprolactinemia van a ser los fármacos, la causa medicamentosa. Y dentro de estos fármacos, básicamente, ¿cuáles? Los antipsicóticos. Los antipsicóticos van a ser los fármacos que con mayor frecuencia van a producir hiperprolactinemia. Otro tipo de fármacos que pueden producir hiperprolactinemia son los anticonceptivos orales, pero los más frecuentes van a ser los antipsicóticos. Entonces, cuando ustedes le pregunten la causa más frecuente de hiperprolactinemia, descartando el embarazo, que es la causa fisiológica, la causa no fisiológica más frecuente va a ser los fármacos. Ahora, vean ustedes este caso clínico. Mujer de 28 años que acude a consulta externa por cefalea, galactorrea y amenorrea. No tiene antecedentes de importancia. En el examen físico se comprueba que tiene galactorrea bilateral y en el laboratorio voy a encontrar una prolactina que se encuentra en 320, una prolactina marcadamente elevada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable en esta paciente? No tiene antecedentes de importancia, no toma fármacos, no toma antipsicóticos y tiene una prolactina muy elevada y el cuadro clínico se corresponde con una hiperprolactinemia, galactorrea más amenorrea. Entonces, esta paciente en efecto tiene una hiperprolactinemia, pero esta hiperprolactinemia que presenta la paciente es una hiperprolactinemia, ¿por qué? Es una hiperprolactinemia por prolactinoma. ¿Qué cosa es el prolactinoma? El prolactinoma es un tumor hipofisiario que produce prolactina. ¿Cómo pueden ustedes llegar a identificar si se trata de un prolactinoma en un caso clínico o no? Generalmente el prolactinoma va a asociarse a prolactinas que suelen ser mayores o iguales a 200.
Mientras que la prolactina por fármacos, por ejemplo, va a tener valores de prolactina que suelen ser menores de 100. Entonces, en este caso, una paciente con hiperprolactinemia, con un valor de prolactina que esté en 320, hace sospechar más de una hiperprolactinemia por prolactinoma. Ya lo que va a marcar mucho también es la presencia de cefalea. La presencia de cefalea también marca los casos de prolactina. Para el tratamiento médico de la hiperprolactinemia, ¿qué fármacos yo voy a emplear? ¿Cuál es el tratamiento de elección para la hiperprolactinemia? Médico. Los fármacos de elección para el tratamiento de la hiperprolactinemia son los agonistas dopaminérgicos. ¿Cuáles son los agonistas dopaminérgicos? Los agonistas dopaminérgicos son dos: la cabergolina y la bromocriptina. En el caso de los agonistas dopaminérgicos, ¿por qué damos agonistas dopaminérgicos? Chicos, acuérdense ustedes siempre que la prolactina, ¿ya? La prolactina, el principal control de la prolactina, de la secreción de prolactina por la hipófisis, va a estar dado por la dopamina. La dopamina lo produce el hipotálamo. La dopamina lo que hace es inhibir la secreción de prolactina. La dopamina que produce el hipotálamo inhibe la secreción de prolactina. Entonces, en estos pacientes que tienen hiperprolactinemia, yo voy a dar un medicamento que se parezca a la dopamina para inhibir la secreción de prolactina, que en este caso vendrían a ser la cabergolina y la bromocriptina. Así el diagnóstico del paciente con hiperprolactinemia sea un prolactinoma, a pesar que sea un tumor, siempre el tratamiento va a ser tratamiento médico. No se hace cirugía. En el caso de la hiperprolactinemia, siempre el tratamiento va a ser médico independientemente de la causa. Si sea prolactinoma, el prolactinoma también siempre de primera elección va a ser el tratamiento médico con los agonistas dopaminérgicos. El tumor, al darle el tratamiento, reduce de tamaño. Vean este caso clínico: mujer de 40 años que hace 10 meses presenta astenia, baja de peso, intolerancia al frío, caída de cabello, ha tenido 6 gestaciones y en el último parto hace 10 años presentó un sangrado posparto profuso por atonía uterina. El niño no lactó por ausencia de secreción láctea, tiene amenorrea desde el último parto, tiene una presión arterial en 90/60, pendiente a la hipotensión, tiene una frecuencia cardíaca en 56, bradicárdica, palidez de piel y mucosas, sequedad de la piel y vello axilar y pubiano ausentes, junto con reflejos en fase de relajación lenta. ¿Cuál es el síndrome probable en esta paciente? ¿Cuál creen que sea el síndrome probable en esta paciente, chicos? Este caso, chicos, es el paciente robot de un caso de síndrome de Sheehan. Síndrome de Sheehan. ¿Ya? En el síndrome de Sheehan, chicos, ¿qué es lo que sucede en el síndrome de Sheehan? El síndrome de Sheehan es un infarto o una apoplejía, también van a encontrar esa denominación, infarto hipofisario, que se presenta como consecuencia ¿de qué? Se presenta como consecuencia posterior a una hemorragia periparto. Entonces, cuando ustedes tengan un síndrome de Sheehan, siempre les van a dar el antecedente de que la paciente, en el último parto que tuvo un sangrado relacionado al parto. Como en este caso, sangrado posparto profuso. Te lo ponen en este caso como dato. Y estas pacientes generalmente, ¿cuál es la clínica que van a dar? Después de haber tenido ese último parto en el que tuvieron la hemorragia, van a presentar agalactia, que es la ausencia de secreción láctea, asociado a amenorrea. Y juntamente con la galactia y la amenorrea, ustedes van a poder encontrar asociados también síntomas de hipotiroidismo y síntomas de insuficiencia adrenal. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Como se ha infartado la hipófisis, se compromete la secreción de todas las hormonas de la adenohipófisis que habíamos mencionado.
Entonces el paciente no tiene prolactina, por eso no produce secreción láctea, se compromete la secreción de FSH y de LH, que son las gonadotropinas, entonces la paciente no regla, se compromete la secreción de TSH, entonces el paciente no puede estimular la TSH a la tiroides y entonces empieza a tener algunos síntomas de hipotiroidismo como intolerancia al frío, caída de cabello, bradicardia, reflejos lentos, ¿no? Se compromete la secreción de ACTH, entonces no se produce, no se puede estimular a la corteza adrenal a producir cortisol, entonces presenta también síntomas de insuficiencia adrenal, astenia, baja de peso, tendencia a la hipotensión. Entonces, cuando ustedes vean este caso clínico, ustedes siempre piensen, sobre todo si tienen el antecedente obstétrico, del síndrome de Sheehan. ¿Cuál es la secuencia en la que debe realizarse el tratamiento en el síndrome de Sheehan con panhipopituitarismo? ¿Cómo se reemplazan las hormonas en un síndrome de Sheehan, en un panhipopituitarismo? Tiene un orden el reemplazo de las hormonas. Eso también no se deben olvidar. Siempre lo primero que yo voy a reemplazar son los glucocorticoides. Siempre se reemplaza primero el glucocorticoide, la hidrocortisona, la prednisona. Luego yo voy a reemplazar la levotiroxina y finalmente, al final, voy a reemplazar los esteroides sexuales. Siempre tiene que hacerse en ese orden, porque si yo no doy primero los glucocorticoides, ¿qué es lo que sucede? La levotiroxina y los esteroides sexuales pueden incrementar el metabolismo, la degradación de los glucocorticoides y desencadenar que haya una crisis adrenal. Por eso siempre se da primero glucocorticoides y luego ya levotiroxina y esteroides sexuales. ¿Cuáles son las características clínicas de una acromegalia? Cuando ustedes les hablen de acromegalia, chicos, acromegalia, acuérdense siempre que hace referencia a un incremento en la producción de hormona de crecimiento que se va a producir posterior al cierre del cartílago de crecimiento, al cierre del cartílago epifisiario. Entonces, estos pacientes que tienen acromegalia no van a crecer en estatura, ¿no?, como lo hacen los pacientes que tienen gigantismo, sino van a crecer a lo ancho. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en estos pacientes? Vamos a encontrar que estos pacientes van a tener una facie tosca, ¿no?, con prognatismo, nariz, boca, lengua, labios, orejas grandes, prominencia del arco ciliar, porque hay un incremento en las estructuras osteoarticulares de la cara y eso hace que el paciente pues tenga esa facie tosca. Y asociado a eso, vamos a encontrar un incremento en el volumen de las manos y los pies, porque hay un crecimiento hacia lo ancho. Entonces el paciente aumenta de volumen en las manos y en los pies. Adicionalmente a eso, también podríamos encontrar algunas comorbilidades asociadas, como por ejemplo hipertensión, diabetes, puede haber problemas articulares, artralgias en el paciente que también tiene acromegalia. Pero usualmente lo característico en la clínica va a ser la presencia de esa facie tosca y el aumento de volumen de manos y pies. ¿Qué hallazgos clínicos y laboratoriales son sugerentes de diabetes insípida? Cuando ustedes le hablen de diabetes insípida, la diabetes insípida hace referencia ¿a qué? Hace referencia a una deficiencia de hormona antidiurética, que es la famosa hormona vasopresina. Acuérdense que la hormona antidiurética tiene como finalidad reabsorber a nivel del túbulo colector agua, de tal manera que regula el volumen urinario. Ante una deficiencia de hormona antidiurética, ¿qué es lo que presenta el paciente? El paciente se va a presentar con poliuria y polidipsia. Eso va a ser lo característico. ¿Por qué? Porque al no haber hormona antidiurética no se reabsorbe agua y el paciente empieza a orinar grandes cantidades de orina, tiene volúmenes altos de orina, y de forma consecuente, como el paciente se elimina grandes cantidades de orina, el paciente se deshidrata, tiene sed y tiene polidipsia. A nivel laboratorial, ¿cómo podrían ustedes diagnosticar una diabetes insípida? Estos pacientes se van a caracterizar por la presencia de una osmolaridad urinaria que se encuentra disminuida. ¿Por qué? Porque al eliminar grandes cantidades de agua por la orina se diluye. Entonces la osmolaridad de la orina disminuye, asociado a un incremento
en la osmolaridad plasmática, aumenta la osmolaridad plasmática, como el paciente está deshidratado, entonces se pierde agua a nivel del plasma, a nivel del vaso sanguíneo, se concentra, la sangre se hace más viscosa, es decir, aumenta la osmolaridad. Y dentro de la osmolaridad plasmática, el componente más importante es el sodio. Entonces, estos pacientes suelen cursar con hipernatremia, un incremento en los niveles de sodio. Entonces, paciente con poliuria, polidipsia, que tiene osmolaridad urinaria baja, osmolaridad plasmática alta con hipernatremia, lo más probable es que estemos frente a una diabetes insípida.